La Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios presentan su programa Estudiemos la Biblia, con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia, con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios. Queridos hermanos y amigos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Estudiemos la Biblia. Es un privilegio que podamos encontrarnos una vez más alrededor de la palabra de Dios, porque ella sigue siendo nuestra única regla infalible de fe y de conducta. Nuestra oración es que mientras estudiamos las Escrituras, el Señor fortalezca nuestra fe, transforme nuestro entendimiento y nos lleve a amar más a Cristo y a vivir para su gloria. Abramos entonces nuestras Biblias y que sea Dios mismo quien nos hable por medio de su santa y suficiente palabra. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de toda gracia y misericordia. Te damos gracias de todo corazón por el privilegio que nos concedes de proclamar libremente tu santa palabra. Te agradecemos por este estudio bíblico y por cada oportunidad que nos das para llevar el mensaje del Evangelio a los oídos de quienes lo necesitan. Los afligidos, los cansados, los angustiados, los que buscan respuestas para las profundas inquietudes de su alma y los que anhelan encontrar una esperanza firme y verdadera para sus vidas. Ayúdanos con tu Santo Espíritu para que podamos leer y explicar tu bendita palabra de acuerdo con tu santa voluntad, sin apartarnos a ningún lado vicioso y perjudicial. Ayuda también a nuestros seguidores, a nuestros estudiosos, con una mente abierta y un corazón dispuesto a la obediencia. Lo pedimos en el nombre precioso y suficiente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amados hermanos y queridos amigos, si este estudio ha sido de bendición para su vida, le animamos a compartirlo con otras personas. Nunca sabemos cómo el Señor puede usar una sencilla invitación para llevar a alguien a escuchar el Evangelio de Jesucristo. También será un gusto para nosotros recibir sus comentarios, responder sus preguntas y orar por sus necesidades. Para tal efecto puede escribirnos a nuestros WhatsApp 311-480-9545 o 311-848-4052. Muchas gracias por acompañarnos. Que el Señor les bendiga y fortalezca su fe y les conceda crecer cada día en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, sin más, vamos a nuestro estudio de la palabra de Dios. Hechos capítulo 10, versículos 1 al 8. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio,
Este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Habiendo escuchado la lectura, ustedes pueden concluir fácilmente que se trata de la historia cuando Cornelio, el centurión romano, recibe la orden de mandar a buscar a Pedro. Vamos a estar entonces en Hechos capítulo 10, versículos del 1 al 8. El comentario que les voy a hacer está basado principalmente en el comentario de la Biblia de Matthew Henry, como todos mis programas, como todos mis estudios, pero revisado, ampliado y adaptado para nuestro estudio. Es decir, el diseño instruccional está a cargo mío y de mi esposa. Ahora, concentrándonos en el texto de Hechos 10, del 1 al 8, que acaban de escuchar. Con este relato comienza uno de los momentos más importantes en la expansión del Evangelio. Hasta este punto, la iglesia cristiana había recibido principalmente a judíos, samaritanos y prosélitos vinculados de alguna manera al pueblo de Israel. Ahora, sin embargo, Dios estaba abriendo de manera clara y definitiva la puerta del Evangelio a los gentiles, quienes serían recibidos en la iglesia sin tener que hacerse judíos primero, sin circuncidarse y sin someterse a la ley ceremonial judía. Esto no fue una ocurrencia de Pedro ni una estrategia humana para hacer crecer la iglesia. Fue Dios mismo quien tomó la iniciativa y preparó al mismo tiempo a Cornelio en Cesarea y a Pedro en Jope. Contemplemos en primer lugar lo siguiente. La gracia de Dios puede estar obrando donde menos lo esperamos. Cornelio era un centurión romano, un oficial del ejército gentil. Humanamente hablando, no era el hombre en quien un judío piadoso habría esperado encontrar interés por las cosas de Dios. Sin embargo, Lucas lo describe como piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Si miran ahí en el capítulo 10 de los Hechos, el versículo 2. Y en verdad no fue Lucas, sino la inspiración del Espíritu Santo. Matthew Henry señala acertadamente que la verdadera religión puede encontrarse a veces donde menos la esperamos. Dios no está limitado por nuestras fronteras, nuestros prejuicios, ni nuestras expectativas. Cornelio era gentil, pero temía a Dios. Su piedad no consistía únicamente en palabras o sentimientos. El temor de Dios se hacía visible en su vida. Oraba a Dios y hacía bien a su prójimo. En el cielo, cuando lleguemos allá, nos vamos a llevar muchas sorpresas, queridos seguidores. No vamos a encontrar personas que pensábamos que iban a estar y vamos a encontrar personas que pensamos que jamás estarían allá. Así que piense en la soberanía de Dios, piense en la misericordia de Dios, piense en el plan de Dios y no en sus juicios y mucho menos por circunstancias. Aquí, en esto que estamos mencionando, encontramos una enseñanza muy sencilla y necesaria, es decir, en la piedad que había en Cornelio. Cuando el temor de Dios, esta es la gran enseñanza, cuando el temor de Dios gobierna verdaderamente el corazón, se manifiesta tanto en la piedad como en la misericordia. La oración no reemplaza las buenas obras, ni las buenas obras hacen innecesaria la oración. Ambas cosas ocupaban su lugar en la vida de Cornelio. Esto armoniza con la enseñanza de Santiago. Escúchela usted desde las Sagradas Escrituras. Santiago capítulo 1 versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta:
visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La verdadera piedad mira hacia Dios en oración y hacia el prójimo en amor. No olviden esa frase, esa enseñanza que inferimos de lo que estamos estudiando aquí respecto de la persona del centurión Cornelio. La verdadera piedad mira hacia Dios en oración y hacia el prójimo en amor. Segunda cosa que debemos considerar en este estudio hoy del pasaje en Hechos 10. Cornelio era un hombre piadoso, pero todavía necesitaba oír claramente el Evangelio de Cristo. Esto es importantísimo que lo analicemos. Matthew Henry entiende que Cornelio tenía una fe verdadera en la palabra de Dios, hasta donde la conocía. Había en él una obra real de la gracia divina. Sin embargo, piensa Matthew Henry, todavía no poseía un conocimiento claro y completo de Jesucristo y de la obra de salvación realizada por él. Y yo estoy plenamente de acuerdo con Matthew Henry en esta apreciación. Este punto debe expresarse con mucho cuidado. Y le voy a explicar el por qué. La primera cosa, la Biblia no nos presenta a Cornelio como un hombre que se hubiera ganado la salvación por ser religioso, generoso y dedicado a la oración. Tampoco la Biblia nos menciona que Dios ya sabía de antemano que él era un hombre generoso, que era un hombre de oración y que era un hombre muy correcto. No. Tampoco nos enseña la Biblia que sus buenas obras fueran suficientes para salvarlo. Por el contrario, Dios mismo ordenó que Pedro fuera a su casa para anunciarle el Evangelio. Esto es importantísimo, queridos estudiantes. Importantísimo. El Evangelio. Está aquí el Evangelio saliendo a cada momento. Más adelante, Pedro recordará este acontecimiento diciendo que el ángel le había ordenado a Cornelio lo siguiente. Escúchelo de las mismas Sagradas Escrituras. Hechos capítulo 11 versículos 13 y 14. Quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Después de escuchar la porción bíblica anterior, quiero resaltar lo siguiente. Haz venir a Simón. Y de la Reina Valera, los imperativos son para mí muy importantes. Haga venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú. Y esta expresión que debe ser también causa de nuestra reflexión. Y toda tu casa. Cornelio necesitaba oír acerca de Cristo. Tenga muy en cuenta lo siguiente. Su sinceridad no hacía innecesario el Evangelio. Su temor de Dios no hacía innecesaria la predicación. Sus oraciones no hacían innecesaria la cruz. Y sus limosnas no podían sustituir la justicia perfecta de Cristo. Escuche bien esto. Dios había comenzado a obrar en él. Y precisamente porque estaba obrando en Cornelio, lo condujo al conocimiento más claro de Cristo por medio de la palabra predicada. Aquí vemos una verdad profundamente reformada. La salvación comienza con la iniciativa soberana de Dios. Es Dios el que toma la iniciativa, no nosotros. Segundo, antes de que Cornelio buscara a Pedro, Dios ya estaba buscando a Cornelio. Tercero, antes de que Pedro saliera hacia Cesarea en busca de la casa de Cornelio, Dios ya estaba preparando el encuentro. Como dice Pablo, y vamos a escuchar eso de las Sagradas Escrituras. Filipenses capítulo 2 versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad.
La obra de Dios en Cornelio era fruto de la gracia, no del mérito humano. Matthew Henry señala que la obra que se veía en Cornelio era obra del Espíritu de Dios por medio de Jesucristo, aún antes de que Cornelio tuviera un conocimiento claro y completo del Salvador. Esto también ocurre con nosotros. Ningún pecador muerto espiritualmente se da vida a sí mismo. Un muerto no puede hacer nada por sí mismo. Si comenzamos a buscar a Dios, es porque Dios ya ha comenzado a obrar en nosotros. Él ya nos ha encontrado. Escuchemos lo que dice la Escritura. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por más que leo las Sagradas Escrituras, no encuentro justificación para los que dicen que no la entienden. O, mucho más extremo, los que dicen que la Biblia los enloquece. Aquí está muy clarito y muy puntual todo lo que declara Dios en su palabra. Él, es decir, Jesucristo, nos dio vida eterna a nosotros, a los creyentes. Pero ¿cómo estábamos nosotros cuando Él nos dio esa vida? Estábamos muertos. Estábamos llenos de pecado, estábamos practicando la maldad. Primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Habiendo escuchado estas dos porciones, debemos nosotros meditar en lo siguiente. Primero, por esta causa que vemos claramente aquí en estos versículos, no debemos leer la historia de Cornelio como si un hombre bueno hubiera logrado llamar la atención de Dios mediante sus méritos. Eso no tuvo nada que ver. Cornelio estaba tan perdido como cualquier otro ser humano, tan necesitado como cualquier otro ser humano. Es que la Biblia declara muy claramente, no hay justo ni aun uno. El que se crea bueno está por un camino muy peligroso. Segundo, debemos leer esta historia como la de un Dios misericordioso que estaba obrando soberanamente en un hombre y preparándolo para escuchar el Evangelio de Jesucristo. Escuche bien, póngale atención a esto. La gracia de Dios no llegó a Cornelio porque él fuera digno. Más bien, todo lo bueno que había en Cornelio era ya evidencia de que la gracia de Dios estaba obrando en él. Es que todos los seres estamos predestinados, unos para salvación y otros para condenación. Y Dios obra en su manera soberana, misteriosa, en cada uno de los seres humanos, según su propósito. Vamos a otro punto de meditación y de estudio en este pasaje de Hechos 10, la historia de Cornelio. Y es referente a las oraciones de Cornelio y a las limosnas de Cornelio. Fueron recordadas delante de Dios. ¿Qué fue lo que le dijo el ángel? Recordémoslo una vez más desde las mismas Sagradas Escrituras. Hechos capítulo 10, versículo 4. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Si escucharon bien, ¿no es cierto? Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Vamos a ver lo que esto nos significa. Primero, Cornelio compara el favor de Dios con sus limosnas. Esto no sucede aquí. Esto no es lo que significa lo que acabamos de escuchar en el versículo. Tampoco que sus oraciones fueran aceptadas por algún mérito propio. ¿Qué dice el comentarista de la Biblia que nosotros consultamos? Todo lo que Dios acepta del pecador lo acepta por la mediación de Cristo. Esta es una verdad preciosa del Evangelio. Incluso nuestras mejores obras necesitan ser recibidas por gracia. Si no son en el nombre y por el amor a Cristo, no serán aceptadas. La Escritura enseña que solo hay un mediador
entre Dios y los hombres. Escuche con atención este versículo. Primera carta a Timoteo capítulo 2 versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Otra declaración puntual, otra declaración precisa, otra declaración sumamente clara que ningún ser humano podrá decir que no entiende. Es por eso, por lo que acabamos de escuchar en 1 Timoteo 2:5. La oración de un creyente no llega ante Dios por su propia perfección, no es por nosotros, no es por nuestros méritos, no es porque nosotros merezcamos nada, sino por la mediación de Cristo. Por eso nuestras oraciones todas son acompañadas con una invocación que a veces se vuelve mecánica y rutinaria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestras obras no son aceptadas porque sean impecables, sino porque Dios recibe misericordiosamente a su pueblo en su Hijo Jesucristo. Por eso que es tan importante y central Jesucristo en nuestras vidas. Y por eso es lamentable que tantos y tantos colombianos muy religiosos, muy buenas personas, muy piadosas, de mucha oración, de muchas buenas dádivas, tengan a Cristo al igual o por debajo de otras invocaciones. Mucho cuidado con eso. Escuchemos de las Sagradas Escrituras lo que nos enseña el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro. Primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 5. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Todo tiene que ser por medio de ¿quién? De Jesucristo. Por buenas que sean las obras y por grandes que sean los sacrificios espirituales, deben ser por medio de Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Eso es lo que declara la Biblia, no yo. Baje sus prejuicios. Deje de seguir siendo con terquedad uno opositor a lo que Dios dice, o una opositora. Véalo en su Biblia, de cualquier versión. Menos la de los testigos de Jehová y de los mormones o los que alteran las escrituras. Gracias a Dios la Iglesia Católica ha mantenido fiel a la traducción de las Escrituras. Pero si usted es católico romano, léalo en su versión y verá que le dice exactamente eso. No hay otro mediador. Y todas las cosas que tenga que hacer usted para Dios, hágalas en el nombre de Jesucristo. Él es el único. Cornelio no era aceptado por causa de sus limosnas. Sus limosnas eran evidencia de una gracia que ya estaba obrando en él. Otro punto. Y creo que ya vamos en 5 puntos. Otro punto que debemos analizar en este pasaje es el siguiente. Dios podía haberle anunciado el evangelio a Cornelio por medio de un ángel, o por medio de cualquier otro personaje, pero mandó a buscar a Pedro. Hay unos detalles extraordinarios en este pasaje. ¿Cuáles son esos detalles? 1. El ángel sabía dónde estaba Pedro. 2. Sabía su nombre. 3. Sabía su sobrenombre. 4. Sabía la ciudad donde se hospedaba. 5. La casa donde estaba. Y 6. Hasta la ocupación del dueño de la casa. Sin embargo, el ángel no le predicó el evangelio a Cornelio. Escuchemos lo que Dios dijo. Hechos capítulo 10, versículo 5. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Porque Dios ha establecido que el evangelio sea anunciado ordinariamente por medio de la predicación de su palabra. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es bueno recalcar lo que acaba de escuchar en ese versículo. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero sigamos escuchando a este respecto para que nos quede clarita la declaración de Dios y lo que Dios espera de nosotros. Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
quiero recalcar de ese versículo la frase: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Queridos seguidores, queridos parientes que me escuchan, queridos estudiosos de la Biblia y los que llegaron ocasionalmente hoy a este podcast, yo he predicado por muchos años, 48 años, acerca de esta gracia de Dios en su palabra. Dios usa instrumentos humanos. El poder no está en el predicador, sino en el evangelio que predica. Y yo, por la gracia de Dios y agradeciéndole a Dios inmensamente, he predicado el evangelio. Como está en las Escrituras. Cada uno de ustedes, si toma estas cosas a la ligera, si las racionaliza, si arma un evangelio a su forma de pensar y a sus deseos, o si simplemente lo desprecia, es asunto suyo. Pero yo y mi casa seguiremos estudiando, analizando, meditando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Volviendo a nuestro texto aquí en Hechos 10, Pedro no podía salvar a Cornelio, pero debía anunciarle a Cristo. Es más, ninguno de nosotros, los seres humanos, por cristianos que seamos, por pastores que seamos, por predicadores que seamos, por maestros que seamos, no podemos salvar a nadie. El único que salva es Cristo. Cornelio no necesitaba simplemente una experiencia religiosa extraordinaria. Necesitaba insoslayablemente, escuchar la palabra de salvación. Esta es una poderosa afirmación de la importancia de los medios de gracia. Dios es absolutamente soberano y podría obrar sin medios. Sin embargo, ha querido ordinariamente y soberanamente llamar, enseñar y fortalecer a su pueblo por medio de la palabra. Cerca del 70% más de los habitantes de Colombia profesan la religión católica romana. Yo no hago distinción entre un católico romano y un cristiano. Para mí los católicos romanos son cristianos. ¿Por qué? Porque dicen seguir a Cristo y en realidad tienen muchas cosas buenas. Pero el pensar y creer que el cielo se gana por obras buenas, por lo que usted haga o deje de hacer, es donde radica la gran equivocación. Y en este país necesitamos multiplicarnos los creyentes verdaderos en Cristo. Necesitamos. No tanto el cambio de religión, necesitamos es el cambio de corazón. Y el cambio de corazón solo va a surgir si usted se convence y tiene la certeza de que Cristo es el único que le da la posibilidad de ser perdonado y de tener ante los ojos del Padre otra justicia que no es la suya, sino la de Cristo. No olvide lo que le estoy diciendo hoy. Esta es una poderosa afirmación de la importancia de los medios de gracia. Dios es absolutamente soberano y podría obrar sin medios. Sin embargo, ha querido ordinariamente llamar, enseñar y fortalecer a su pueblo por medio de la palabra de Él. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahí les queda el versículo muy clarito que complementa lo que estamos tratando de comunicarles. Otro punto en el sexto orden del estudio de este pasaje en Hechos 10. Cornelio obedeció sin discutir y sin demorarse. Y esto indica que realmente estaba siendo influido por el Espíritu Santo, por Dios, quien estaba preparándolo para el paso que venía. Número 1.
Cuando el ángel se fue, Cornelio no convocó a una reunión para discutir si debía obedecer o no. Una reunión familiar. Segundo, tampoco pidió otra señal. Tercero, no propuso el asunto para un momento más conveniente. Nosotros somos amigos de las conveniencias y de los inconvenientes. El trabajo, la ocupación, las relaciones, lo que me parece importante, eso no funciona. Dios tiene la prioridad, Cristo tiene la prioridad. Dios y Cristo y el Espíritu Santo, la Trinidad Santa, es el más grande valor que existe en todo el universo y por la eternidad. ¿Qué hizo Cornelio? Llamó a 2 criados y a un soldado piadoso, les contó lo ocurrido y los envió inmediatamente a Jope. ¿Se acuerdan de Abraham cuando le ordenaron matar a su hijo? Él tampoco dilató el asunto, sino que se organizó e inmediatamente cumplió con lo que Dios había dicho. Matthew Henry resume esta actitud con una observación muy sencilla y poderosa. Cornelio obedeció a la visión celestial sin debate ni demora. La verdadera fe escucha y responde. Cornelio todavía no sabía todo lo que iba a ocurrir, no conocía todavía el contenido completo del mensaje que Pedro le anunciaría, pero sabía lo suficiente para obedecer lo que Dios le había mandado. ¿Cuántas veces nuestro problema no es que ignoremos la voluntad de Dios, sino que demoramos obedecer lo que ya conocemos? ¿Cuál es la exhortación de las Sagradas Escrituras? Escúchela con atención y reverencia. Hebreos capítulo 3, versículo 15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y quiero enfatizar de esta porción que acaban de escuchar, esta parte. Escúchela. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Una vez que usted oye la voz de Dios, no endurezca su corazón. No racionalice. No ajuste lo que recibe como mensaje a lo que usted quiere hacer en su vida o lo que usted quiere escuchar. En los asuntos del alma, la demora, la dilación, la prolongación puede ser terriblemente peligrosa. No debemos aplazar el arrepentimiento, la fe, la obediencia, ni tampoco la búsqueda de Cristo. Eso no se puede quedar para mañana. ¿Qué podemos concluir de todo esto que hemos venido diciendo? En Cornelio vemos a un hombre religioso, piadoso, generoso, dedicado a la oración, pero también vemos a un hombre que necesitaba algo más. Necesitaba oír claramente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sus buenas obras no podían salvarlo, su sinceridad no podía salvarlo, su vida de oración no podía salvarlo, su generosidad no podía salvarlo. Necesitaba a Cristo. Haga un paréntesis aquí, haga una pausa y piense usted, ¿cree que sus buenas obras lo pueden salvar? ¿Usted es de los que cree que su sinceridad lo llevará al cielo? ¿Usted es de los que cree que sus oraciones, sus repeticiones de muchas palabras, lo podrán salvar? ¿Usted es de los que piensa que su generosidad, sus limosnas, sus dádivas, sus ofrendas, su solidaridad, lo podrá salvar? Nada de eso lo puede salvar. La salvación no es por obras. Entiéndalo de una vez por todas, porque eso es lo que dice la Biblia. Usted necesita a Cristo para ser salvo. A Cristo, no a nadie más. No a nadie más. Espero, mis queridos seguidores y estudiosos de la Biblia, que Dios le haya hablado, que guarden todo lo que el Señor les dijo en este tiempo en sus corazones y que supliquen el poder de Dios por medio de su Santo Espíritu para obedecer su palabra, para hacerla. Hasta muy pronto. Dios mediante. Nos encontraremos en nuestro próximo estudio bíblico. Los amamos con todo el corazón. Estudiemos la Biblia. Con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz.
Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa, Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios.